Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios que señalan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación científica que toca muchos aspectos, varios escenarios relacionados con el agua, con la investigación, con la gestión, con la aplicación, con la físico-química del agua, etcétera. En estos conversatorios hemos tenido la fortuna de contar con la generosa participación de especialistas de muy alto nivel de diferentes instituciones y hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Juan Antonio Bernal Villa. Él está adscrito a Conagua y el día de hoy vamos a platicar de abasto de agua en zonas críticas. Juan Antonio, bienvenido a estos conversatorios. Muchísimas gracias, doctor, se lo agradezco mucho y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro, te lo agradecemos mucho. Y la idea es que podamos conversar con la audiencia que nos escucha acerca de esto del abasto de agua en zonas críticas, ¿no? El abasto de agua es un problema del país, es un problema que en ciertas zonas se hace muy, muy delicado. Y tú como un especialista trabajando en la Conagua, seguramente tienes una visión más certera y más cercana de lo que el resto pudiéramos tener. Pero antes de empezar, Juan Antonio, siguiendo el formato de estos conversatorios, yo te pediría que nos platicaras, que le platicaras a la audiencia cuál ha sido tu desarrollo profesional, cuál ha sido tu formación, qué estudiaste, dónde estudiaste y sobre todo, cuáles han sido los momentos o los elementos que definieron tu vocación por el estudio del agua. Suponemos que en la audiencia hay estudiantes que eventualmente todavía no tienen elementos para escoger su orientación y seguramente lo que nos platiques puede dar luces a varios. Entonces, platícanos, Juan Antonio, ¿cómo te formaste? Yo estudié ingeniería hidrológica precisamente en la UAM de Iztapalapa. Digo, una carrera que no es muy conocida, pero es bastante fundamental en estos temas del agua. ¿Cómo nace la necesidad de estudiar temas o de ahondar en temas más específicos del agua? Cuando estaba a punto de terminar mi carrera, me ofrecen la oportunidad de colaborar un doctor de ahí de la UAM, el doctor Santibáñez, para hacer los diseños de unos sistemas de captación de agua pluvial en algunas escuelas primarias de ahí de Iztapalapa y de la zona centro de la ciudad. Y ahí es cuando me doy cuenta que, a pesar de que vivíamos en una urbe, en la capital de la República Mexicana, había escuelas que tenían una carencia de agua impresionantes. O sea, las calidades sanitarias de los niños por falta de agua, por el abastecimiento de agua que tenían, eran impresionantes, ¿no? Había baños que no tenían ni siquiera agua durante meses. Y entonces eso como que creó un poco de conciencia en la situación de mi formación, porque decir, bueno, esto es algo que no estamos considerando y que estamos dando por hecho que el agua siempre va a ser un beneficio y siempre va a ser un derecho y que siempre vamos a tener con solo abrir una llave, ¿no? Cuando realmente no funciona así. ¿Pero qué fue lo que te llevó a ingeniería hidrológica? Bueno, cuando yo en un principio quería estudiar ingeniería química, esa era mi vocación. Yo quería estudiar ingeniería química porque la prepa me iba muy bien en la química, ¿no? Pero bueno, mi hermana estudia ingeniería hidrológica, me empiezo a empapar un poco de qué es la carrera, qué es como, cuál es el plan de estudios, qué es lo que veían, qué es lo que las prácticas de campo que eran muy continuas y dije, perfecto, esto me gusta y empiezan a haber temas de disponibilidad de agua y fue donde empecé a ver que era lo que me gustaba, era mi pasión estudiar temas del agua. Muy bien. Y entonces con el doctor Santibáñez estuviste en la captación de agua de lluvia, Sí, exactamente. De hecho, en nos tocó hacer, escuelas. así es, nos tocó hacer el diseño y el cálculo para el sistema de captación de la escuela de la primera revolución.
que está en Doctor Vértiz, digo que es una escuela emblemática ahí en la capital por el tema de que es una escuela que tiene la Comisión Nacional de Artes, está ahí metida porque es una construcción muy viejita y eso, y ahí hicimos el primer sistema de captación de agua con un tratamiento muy básico, que era un lecho profundo, para poder reusar agua de lluvia en temas sanitarios. Y que funcionó, la verdad, funcionó bastante bien. Es la escuela secundaria que está fuera del Metro Valderas. Así es. Es un edificio precioso que Sí, muy tiene una bonito. historia sensacional, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, hasta para eso fue como un reto diferente, porque del diseño lo tuvimos que adecuar, que no fuera a afectar la arquitectura propia del edificio. Claro, yo me acuerdo haber estado en la inauguración de ese sistema de Ok. captación Ajá. y lo que era muy, muy destacable es que no sé si era la primera vez, pero era un sistema de captación de agua de lluvia que te permitía no solamente tener disponibilidad de agua para los baños, sino también tener en los bebederos para Los los niños, bebederos. Ujú. ¿no? Cuéntanos, porque esto me imagino que son dos procesos diferentes, ¿no? O sea, tú captas agua de lluvia, la que usas para los baños, pues a lo mejor no tiene mucha ciencia Mayor trato. tratarla, ¿no? Así Pero es. la que vas a usar para bebederos, esa Sí, sí sí, tiene claro. exigencias, ¿no? Cuéntanos cuáles son las exigencias de una y de otra. Bueno, perfecto. Básicamente el tema para preparar la escuela fue un cambio hasta cierto punto radical y hasta una concientización propia de las personas que estaban a cargo del mantenimiento de la escuela. Porque obviamente la captación se hizo en todas las techumbres de la escuela, aparte de dos edificios de los tres que contiene esta escuela. Y entonces se tuvo que hacer un plan hasta de mantenimiento que tenían que llevar a cabo y cambiar ciertas acciones de esos hábitos de mantenimiento para poder garantizar que el agua pudiéramos llevarla a un nivel potable. Uh-huh. Al principio el agua, por ejemplo, para el agua de los baños, entraba básicamente al sistema, o sea, se precipitaba, caía en los techos, se disponía hacia la parte de las captaciones pluviales, bajaba a un sedimentador, que ahí lo que hacíamos era retirar la mayor número de sedimentos que pudiera tener el agua a través de unas trampas que se ponían de unos flotadores. Empezaba a caer el agua, las primeras lluvias empezaban a caer, se almacenaban en flotadores y vertía el agua al sistema para después entrar a un filtro de lecho profundo para poder ya después entrar al sistema sanitario, ¿no? Posteriormente de ese sistema se hacía otro lecho profundo a base de solita, plata coloidal, y ya después pasaba a un filtro UV para poder pues, ya ser potable el agua. De hecho, se hicieron normas, que es la norma 127, que es la que se rige en temas de agua potable, y se tuvieron que hacer varios análisis para que pudiera ser una fuente viable de agua potable, para poder dar ese compromiso, y aparte más que era agua para los niños, ¿no? Lo dices de tal manera que parece muy sencillo, pero en realidad es una revolución, ¿no? Sí, 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 Porque, fue un tema difícil. porque los niños que asisten a la escuela, en una escuela donde no hay agua para los baños, se suspenden las clases, ¿no? Claro. Entonces, muy importante que haya disponibilidad de agua para los baños. Pero la otra, que es que haya agua potable en los bebederos, también es una acción muy trascendente porque el mismo Santibáñez nos ha platicado cuánto gasta un niño de Un escuela niño. primaria en México en Ajá. agua, ¿no? En agua para beber. Sí, sí. Cuéntanos, ¿tienes a la mano el dato? El dato como tal no, pero sí había más o menos, y se hablaban de números muy generales, que había de repente, había niños que por temas económicos dejaban de consumir agua dos veces, 2 días a la semana de asistencia a la escuela por no tener el recurso para poder adquirir agua. Entonces hablamos que es un golpe pues, bastante fuerte y más que el tema del agua es vital, o sea, no se puede estar sin tomar agua. Y que un niño tuviera que dejar de tomar agua por no tener el modo de obtenerla, es complicado. Por eso son una de las grandes virtudes que tienen estos sistemas, que podrían ser una fuente pues casi inagotable de agua potable, porque obviamente teníamos unas cisternas que estaban almacenando esta agua. Y pues bueno, ese es uno de los grandes beneficios. Pero sí, o sea, si estamos hablando que si un niño no toma 2/5 partes de la semana agua en un horario escolar por no tener acceso al agua, pues sí es un tema muy complicado. Claro.
claro. ¿no? Y, De salud y económico. y económico, exactamente. Y había temas que había veces que se tenía que dejar de asistir a la escuela porque los sanitarios dejaban de tener agua y obviamente se volvía pues un tema bastante, pues muy poco agradable para la salud y para los niños, ¿no? La fetidez de los olores y todo eso. Sí, pero las infecciones, las niñas, por ejemplo, eso Exactamente. sí, es terrible, ¿no? Lo que sucede en esas condiciones. Y así como es terrible lo que sucede en esas condiciones, también es muy notable que haya una solución tan a la mano, ¿no? Sí, O sea, sí, la sí. solución nos cae del cielo, literalmente, Exactamente. ¿no? Literal. Y Oye, Antonio, yo estuve en la inauguración y había mucha fiesta, honores a la bandera, cantos, palabras de uno y de otro, pero después ya no supe qué pasó. ¿Cómo siguió ese proyecto? pues hasta donde yo le seguí la ruta a ese sistema, siguió funcionando al menos un año más. Digo, la verdad, ahorita no sabría decirle si sigue funcionando, digo, esperaría que sí, pero pero bueno, al menos sí continuó su funcionamiento durante un periodo de tiempo considerable, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor Santibáñez, si nos está oyendo, nos platicará, pero creo que esta es una solución extraordinaria para los problemas de agua en las escuelas de la Ciudad de México. Estamos Exactamente, hablando de la escuela que está afuera del Metro Valderas, pero si te exactamente. vas a la zona de En Iztapalapa, Iztapalapa hay muchas más. en las zonas altas, Ujú. donde una pipa de 10,000 litros, cuando llega a la escuela ya llega con 7,000, ¿no? Sí, Porque las calles, tristemente, así es. derrama todo ahí. Para esas escuelas también son soluciones, ¿no? Exactamente, y aparte fueron bastantes escuelas ahí en la parte de la Sierra de Santa Catarina, ahí en Iztapalapa, también estuvo complicado, porque aparte nada más es el tema de la cantidad de agua que les puede llegar, o sea, simplemente también el abasto propio que puede llegar a tener las entidades municipales para hacer, o en este caso la delegación, las alcaldías, para hacer la dotación de esas pipas, hay veces que es inviable por la alta demanda y la escasez que hay de agua. Ajá, o sea, entonces ahí se afectan, digo, son varios problemas los que se ven ahí involucrados, no nada más es la falta, ni la cantidad, ni la forma, sino también la incapacidad propia de poder distribuir tanta agua a la gente que la necesita. Y estos sistemas de captación de agua pluvial son muy amigables en todos los aspectos, porque no son de que se requiera una inversión muy grande, ni un mantenimiento muy grande, como que luego esos mantenimientos, cuando se tiene que dar un mantenimiento que es muy costoso a los sistemas, son los que hacen que sea ya inviable por completamente el funcionamiento de este sistema. Y estos sistemas son muy amigables en ese aspecto, ¿no? Y aparte Sí. que, bueno, una de las grandes ventajas que yo le vi a esta parte es que los temas de agua en lo que es a nivel México son temas culturales. Siempre hemos tenido agua, hemos sido un país rico en agua, ¿no? Y eso nos ha hecho no tener las mejores políticas de uso de agua. Somos muy dados a desperdiciar el agua, ¿no? Y entonces, esa necesidad, lamentablemente, los niños que carecían de esa escasez de agua, cuando se les empieza a dar, les empieza uno a fomentar una cultura del cuidado del agua. Y entonces, pues bueno, es amigable y ventajoso por todos lados estos sistemas. Sí, yo me acuerdo haber visto el testimonio de un director de una secundaria de por allá de Santa Catarina, ¿Ok? antes de que se pusiera el sistema de captación de agua de lluvia y un año después, ¿no? ¿Ok? Y entonces era formidable porque antes de que se pusiera el sistema, coincidimos ahí que fueron algunos noticieros y demás, y entonces el hombre se quejaba de que tenían que suspender clases 2 veces a la semana, que tenían que pagar varias pipas que costaban mucho dinero que no tenían. Bueno, una desgracia, ¿no? Un Sí, sí. año después, el hombre nos platicaba que las clases no se habían suspendido nunca, Oh, qué que bien. había disponibilidad de agua y con toda frescura decía, y como los papás de los niños son los que viven aquí al lado, pues nos vienen a pedir agua y nosotros les damos agua, Ah, ¿no? qué bien. O sea, la captación de agua de lluvia daba para la escuela y Y para surtir a los vecinos cercanos, ¿no? estaba muy bien eso.
Entonces tienes razón, lo que estaban haciendo ustedes con Santibáñez era una cosa muy innovadora, muy importante, y tenemos el empeño de que se siga haciendo, ¿no? Sí, sí, ojalá y fomentarlo para que se vuelva una tendencia en muchas cosas. Pues ahora que estás en Conagua ahí, dispón de recursos para captación de agua de lluvia. Sí, ¿verdad? Ojalá y fuera posible esa parte. Exactamente. Bueno, entonces cuéntanos ahora, ¿desde cuándo estás en Conagua? En Conagua entré en el año 2020, sí, en marzo del 2020 acabo de ingresar. Entrar a parte de estudios y proyectos, estoy en la subdirección de agua potable y alcantarillado, y y bueno, pues, estoy adscrito a la gerencia de estudios y proyectos de agua potable y redes de alcantarillado y saneamiento, ¿no? Ahí entro a trabajar ahí y bueno, la verdad fue un reto en todos los aspectos, porque pues es la realidad de la situación, o sea, ahí nos toca enfrentarnos a la realidad de lo que es a nivel país, y sí es un poco impactante ver que estamos hasta cierto punto, mm, pues hasta cierto punto, de llamarlo de una forma, lejos de poder tener un uso correcto del agua, por las limitaciones que tenemos, porque la disponibilidad que tenemos ahora ya de temas de agua potable es muy poca, o sea, sí es, hasta cierto punto podría decir que es alarmante, ¿no? Ya las fuentes que tenemos de agua potable tanto subterránea como superficial, cada vez se agotan y aparte es un recurso que no se reusa, no tenemos el hábito de reusar ese sistema. Entonces, litro de agua que consumimos es un litro de agua que literal se va a las alcantarillas, ¿no? Y por ende se pierde. Claro, ¿No? Y si eso claro, le aunamos el tema de fugas, el tema de todo, es muy fuerte el tema. claro. Pero me platicabas que ahora que estás en Conagua estás viendo cosas que ya no solamente son de la ciudad, ¿no? No, no, a nivel república total. Sí, ¿qué ejemplos nos puedes conversar Por de ejemplo, ello? ahorita ahí en la gerencia en la que estamos se está llevando a cabo la coordinación del proyecto para el abastecimiento de agua a comunidad de Yaquis a través de una obra de toma en la presa Álvaro Obregón o Viachi, que es como le llaman. Y bueno, pues también todas las implicaciones sociales que tiene el abastecimiento de agua, al fin y al cabo es un beneficio propio para ellos, pero es difícil porque el tema social puede mucho con todas las obras que se quieran llegar a hacer, ¿no? Básicamente, este proyecto consiste en tomar agua de la presa Álvaro Obregón, y distribuirla para al menos un acueducto de al menos alrededor de 250 kilómetros a ¡A casi su 50, madre! sí, son casi 52 kilómetros los que tiene el acueducto que se tiene de proyecto para construcción a muy corto plazo. Ah, pues no es una cosa fácil, ¿no? No, no, es un proyecto, la verdad, muy, muy emblemático, muy complicado, tanto técnica como socialmente. Y pues, a ver, digo, esperemos todo va viento en popa y esperemos que así sigan. La presa está, ah, cuál es la población objeto de esa transportada de agua? Comunidades yaquis principalmente. Ajá. ¿Están en dónde? Esa presa se ubica muy cerca de Ciudad Obregón. Ajá. Está alrededor de 45 minutos de la ciudad de Ciudad Obregón, y la finalidad que tiene es entregar agua a comunidades yaquis, que son las que tienen más carencias de agua, ¿no? Ujú. O sea, ellos como tal, hay muchas comunidades que no tienen una fuente de agua potable vía red municipal o red estatal o federal, como en este caso se está pensando hacer, ¿no? Entonces, el acueducto que van a construir, nada más para que me quede claro, ¿de cuántos kilómetros es? Más de 250 kilómetros. Más de 250. ¿Y cuándo lo piensan terminar? Pues se tiene pensado terminar para el 2003. Eso está dentro de los planes Para que el se dos tienen. mil veintitrés. A finales de 2023, perdón. Sí, a finales del Sí. 2023. Del 2013 vamos para atrás, ¿no? A finales del 2023. Van a pensar que esta es una grabación de 2003. Exactamente. No, a finales del 2023 es cuando se piensa terminar esta obra, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, y dentro de ellas, bueno, pues hay muchas otras. Por ejemplo, en Calakmul también se hizo la rehabilitación de un Claro. acueducto. Se empieza a hacer la rehabilitación integral del acueducto. Esto implica, hay un acueducto ya existente que se está rehabilitando, al menos ya se rehabilitó en algunas formas en tipos de equipamiento, de todos los cárcamos de bombeo que nos ayudan a distribuir el agua. Ya se rehabilitaron esos cárcamos y ahorita se está pensando ya en hacer una fuente nueva, porque en esa zona de Calakmul se tienen problemas de calidad de agua subterránea, que básicamente esa era su fuente de abastecimiento principal, ¿no? Sí,
son circunstancias diametralmente opuestas, ¿no? O sea, en Exactamente. Ciudad Nuegrón con los yaquis, pues es una onda así desértica, ¿no? Así es. Pero Que sí, el agua es una cosa escasa, preciada y extraña, ¿no? exactamente. Sí, es un tesoro, básicamente, ¿no? Pero en Calakmul es selva. Exactamente, pero bueno, a pesar de que es selva, es un lugar que tendríamos pensado que está dotado de mucha agua, ahí nos pega el tema de la calidad de agua. Ajá. Tenemos aguas con mucha dureza, que al fin y al cabo, para poder llegar a tratar este tipo de aguas, se vuelve una inversión bastante considerable, que a lo largo es un problema por el tema, pues, de mantenimiento económico. Eso es lo complicado de estos sistemas. Entonces, encontrar ese equilibrio entre tener una fuente disponible con la cantidad de agua necesaria para que sea una fuente confiable de agua, en cantidad y en calidad, es complicado. O sea, encontrar ese balance es difícil. Eso es. Sí, ahorita te platico algunas cosas de Calakmul, pero déjame repetir ante la audiencia que nos está escuchando, que Ajá. estamos hablando con el ingeniero Juan Antonio Bernal Villa de Conagua y que estamos platicando del abasto de agua en zonas críticas. Entonces, como saben ustedes, los que nos han estado oyendo en estos conversatorios, regularmente está abierto para la participación de la audiencia. Pero el problema es que la audiencia deja sus participaciones para el último y entonces ya no nos da tiempo de leer comentarios y preguntas y todo lo demás. Este es el momento de hacer las preguntas y los comentarios. Y en un momento más empezamos a desahogar los que nos han llegado hasta ahorita, ¿no? Pero te Ok. quería platicar de esta diferencia entre estos dos sitios críticos que nos platicas, ¿no? Ajá. Los yaquis en una zona desértica y demás, cae el agua en la presa y transportan el agua, ¿no? Así es. Acá en la selva de Calakmul, Calakmul es una reserva de la biosfera, ¿no? Así Es es. patrimonio Nacional. cultural y natural de la humanidad. Así es. Y tienen una selva espesa que es de un orgullo de México, con una megadiversidad bárbara. Pero otra de las características que nos ocupa es que están parados sobre un acuífero sorprendente, ¿no? El gran acuífero Maya, ¿no? Exactamente. Que toda la península Es el es acuífero. es un pisito que está por arriba de esa enorme alberca, ¿no? Sí, sí, El sí. problema es que el piso es kárstico Práctico. y se Así es. va deshaciendo y Así entonces, es. ¿cómo ves mis conocimientos en selva y Muy agua? bien. Y en geología y acuíferos está muy bien. Estoy bárbaro, ¿no? Bueno, pero Exactamente. platícanos tú, ¿cuáles son, tú como hidrólogo, qué Ajá. problemas estás encontrando ahí, ¿no? Porque acá en el Valle del Yaqui ya nos dijiste, Así el es. problema es hacer el acueducto y transportar agua más o menos limpia, potable y lo que quieras hasta allá, ¿no? Entonces el Sí. reto es el acueducto de 250 kilómetros. Acá en Calakmul es otro el reto, ¿no? ¿Cuál es el reto en Calakmul? Aquí en Calakmul, literal, el tema es la calidad de agua. Como usted decía, el acuífero tiene ciertas características geológicas, que es una zona kárstica, que tiene mucho aporte de minerales a veces al agua, ¿no? Entonces tenemos aguas duras, denominadas como aguas duras, y eso se representa un problema en temas de calidad, ya que no está apta para el consumo humano. Entonces, encontrar una fuente que pueda ser una fuente viable para temas de calidad, porque de disponibilidad, pues podría decir que tenemos, pero de calidad no. Entonces es un tema, de hecho, en las fuentes que se han encontrado subterráneas para que tengan una calidad de agua potable, es fácil, están como a 40, 50 kilómetros de lo que es el municipio de Calajón, ¿no? Entonces eso es complicado, o sea, esa situación es completamente distinto. Aquí no nos vamos contra el tema de la cantidad, pero sí de la calidad del agua, ¿no? ¿Qué pasa con la captación de agua y de lluvia ahí en la selva?
Bueno, no sé si existe algún proyecto como tal de captar agua de lluvia. Ajá, desconozco el tema, si la verdad, no es como aquí no tengo con agua que escucha, perdón, en mi gerencia no tenemos ningún tema de agua, de captación de agua de lluvia, pero podría ser sin problema una fuente, porque los valores de precipitación allá son muy altos. Llueve una barbaridad, ¿no? Pero Exactamente. el problema es que todo lo que llueve se filtra rápidamente. Exactamente porque la zona, la geología de la zona o el suelo de la zona, al ser un suelo kárstico, como usted bien lo dijo, es un suelo altamente fracturable y es un suelo altamente que se va disociando. Esto quiere decir que el agua empieza a diluir este suelo y se empiezan a generar las famosas fracturas. De hecho, una de las noticias muy famosas son estas socavones que se han hecho en la autopista que va de Playa del Carmen a Cancún, Sí, ¿no? Que es por eso, es una disociación fuerte ahí en temas del acuífero o de la geología propia de la zona, que han hecho que esto colapse por completo y lamentablemente esto es algo que difícilmente va a parar, ¿no? Y al ser un acuífero con estas características que tiene valores de permeabilidad muy alto, ¿esto qué quiere decir? Que el agua se infiltra muy rápido. Ajá, entonces lo que pasa es que también son susceptibles a contaminación de una forma abrupta. O sea, si hay un derrame de algún líquido, de algún aceite, una descarga, porque como muchos sabemos, en la parte de Cancún no existe como tal, en algunas zonas no existía un sistema sanitario, todos eran por fosas sépticas, ¿no? Y entonces estas fosas sépticas se vuelven una fuente de contaminación de agua subterránea. ¿Ah? De hecho, en estudios que se llegaron a hacer, afortunadamente uno de los trabajos en los que estuve saliendo de la carrera, hacíamos muchos estudios de agua subterránea. En esa zona encontramos ya contaminación con coliformes fecales en las aguas subterráneas. qué barbaridad. O sea, esto habla de que sí hay una relación directa entre la contaminación del acuífero por el tema de las fosas sépticas. Qué barbaridad, que es un drama, ¿no? Sí, sí, Porque sí, la verdad, sí. el gran acuífero Maya es una maravilla, ¿no? Sí, sí, es una cosa importantísima. Bueno, vamos a abrir un poco a la participación de la audiencia. Claro. Oscar Monroy te hace algunos comentarios, pero te pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la formación que recibiste en la UAM y Ok. qué tantos elementos te da para los retos que tiene el país? Ok. Pues bueno, mire, ¿qué puedo decir? La verdad, digo, es lo que yo La estudié. verdad, La forma que nos dan, la formación que nos dan, es una formación bastante estricta, sí, por la forma en la que nos llevan de una forma trimestral, las materias son complicadas, pero los elementos que nos dan son elementos muy buenos. La verdad, creo que al menos la plantilla de profesores que me tocó en el momento que yo cursé la carrera fueron personas muy capaces que me llevaron desde el tema de agua superficial, agua subterránea y aparte una parte importantísima que es el agua, la parte hidráulica. Ajá, que esa parte hidráulica es cómo vamos a captar, cómo vamos a desalojar y cómo vamos a abastecer a todas las comunidades. Entonces, yo creo que los elementos que nos dan como institución a los alumnos para poder formar o ser una parte competitiva en temas hídricos es muy buena. La verdad es muy completa y tenemos la posibilidad de especializarnos en la parte que más nos guste. Ajá, nos podemos especializar en hidráulica para distribución, para desalojo de aguas negras, en la parte de aguas superficiales para captaciones, para control de avenidas, para prevenir inundaciones, o en la tema de aguas subterráneas para explotación de acuíferos, ¿no? Y hacer una explotación de acuíferos que sea amigable con el acuífero como tal, ¿no? Para no llegar a niveles de sobreexplotación. Entonces, todos esos elementos afortunadamente nos los proporciona la escuela. o sea, dirías que la UAM está formando profesionales capaces de resolver los grandes retos del agua que tiene el país. Claro, 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 por supuesto que sí. Muy bien. Mira, Luis Fernando Sánchez nos pregunta, nos saluda, buenas Hola, noches. buenas noches. Dice, ¿desde qué momento un lugar se clasifica como zona crítica o qué características debe cumplir para ser clasificada como tal? Bueno, entendiendo un poco la pregunta, como zona crítica para su abastecimiento, es un momento que se hace, que el momento por la falta de disponibilidad de agua ya se empieza a tener carencias de agua, ¿no? Aquí en Conagua tenemos un MAPAS, que es el Manual de Agua Potable de Alcantarillado y Saneamiento, en el cual se habla de temas de disponibilidad y unas dotaciones aproximadamente diarias.
Cuando las zonas son, digo, esto no es un criterio de Conagua, las zonas críticas, pero más o menos así se evalúa, ¿no? Cuando ya tenemos una disponibilidad muy baja, que oscila entre los 40 litros por habitante día, pues ya se considera una zona crítica, más aparte aunado el tema de calidad, el tema de disponibilidad cercana a las zonas donde se ubica esta población. O sea, son varios elementos. Básicamente es la calidad, la disponibilidad a las zonas cercanas de donde se encuentra y su ubicación geográfica como tal. Muy bien, vamos a dar lugar a una tercera pregunta para después pasar a otro tema. Dice David Okay. Sandoval, en Iztapalapa se pueden observar en muchas casas los sistemas de captación sin utilizar. Creo que el problema se debe al fomento de estos y la capacitación para su uso y mantenimiento. Por supuesto que sí se vería un beneficio significativo en temas de agua en esta alcaldía si se utilizara correctamente en la mayoría de las casas. Gracias por este tipo de contenido, nos dice. Creo que David Sandoval se refiere a un sistema de captación de agua de lluvia que se está instalando en casas. Así es. Pero que es diferente al de que al que la UAM instaló en escuelas, ¿no? Sí, bueno, técnicamente yo creo que sí, digo, seguramente sí, porque la verdad los sistemas de captación que se instalaron en las escuelas, pues sí llevaron todo un proceso, ¿no? Hasta de investigación, hasta su desarrollo para poder garantizar nosotros una calidad de agua, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, los sistemas de captaciones de agua pluvial tienen dos bondades. No siempre tienen que estar destinados como uso final el agua potable o el consumo humano, ¿no? Simplemente el uso para agua sanitaria, para lavado de trastes, para lavado de patios, todo eso es una gran ventaja en esas zonas. Entonces, a lo mejor estos sistemas de captación de agua de lluvia que nos hace el favor de comentar, pues son sistemas literal hechos así, ¿no? Para abastecer aguas, para aguas de segundo uso, pues son lavado de trastes, lavado de patios y cosas así, que por luego el mantenimiento que no se les llega a dar, pues dejan de funcionar. Claro. Porque sí hay que tener zonas limpias para que el agua pueda fluir, que no se tapen los conductos que conducen hasta su almacenamiento y cosas así. Claro. O sea, no es mágico. No es nada más ponerlo y olvidarte. Ya está, exactamente, sí, no. Esto lleva una periodicidad porque tenemos una época de lluvias, una época de sequías, y en esa época de sequías, pues se nos llena de basura, de polvo, de cosas así que hay que darle su mantenimiento continuo. Muy bien. Tenemos otro comentario de Oscar Monroy que nos dice, aquí con mucho gusto escuchando a Antonio Bernal, ingeniero hidrólogo egresado de la UAM y ahora en Conagua, colaborando con proyectos estratégicos para recuperar agua. Si nos puede hablar de su proyecto en el lago de Tláhuac Xico, que se trabajará en conjunto con el ejido de Tláhuac. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Antonio? Bueno, porque es un proyecto de suma importancia, es un proyecto muy demandante y es un proyecto sumamente interesante y que puede ser una fuente muy viable para poder tener una regulación ahí en esa parte. El lago de Jico geográficamente está entre la parte del Estado de México y en la parte de la Ciudad de México, que es Tláhuac Iztapalapa, y tiene una injerencia de todas las dependencias, en este caso que es CAEM, SACMEX o CABAM, que es parte con agua, que es el organismo de Cuenca de Valle de México. Y entonces básicamente lo que se puede o lo que se trata de hacer con esa laguna, que sea una fuente de agua a futuro, tanto, o sea, lo ideal es llevarlo a agua potable, que eso es lo que se esperaría, poderlo llevar a una fuente de agua potable sería fabuloso, porque bueno, y más en esas zonas, que son zonas que se tiene escasez de agua, ¿no? Que está muy cerca de la Sierra de Santa Catarina y son localidades que se tienen con problemas de agua y también podríamos pensar que en algún momento podría funcionar como un sistema de regulación para prevenir inundaciones. Entonces, si se puede llevar este proyecto desde la parte social, técnica y organizacional a una correcta operación, podría ser un sistema que va a funcionar y va a ser muy viable para todos. ¿Cuál es la conexión de este lago Tláhuac Xico con el lago de Texcoco? Bueno, básicamente había un sistema lagunar en un principio, ¿no? Lo que era el famoso Valle de México, todo el sistema laguna que venía desde Xochimilco, todo eso había una conexión entre toda la parte lagunar de lo que es ahora el Valle de México.
que obviamente por el crecimiento poblacional y todas las actividades que se desarrollan, estas zonas lagunares se han ido reduciendo. Ahorita ya la conexión directa como tal no se tiene, ya hay una conexión directa. Obviamente los sistemas que tienen, por ahí pasa infraestructura importantísima de Conagua para desalojar aguas de precipitación, como es el túnel Canal General, ¿no? El túnel de la compañía, de la gran compañía que llegan, ahí descargan a una planta de rebombeo para después llevarse hacia el mar, el agua, disponerse al mar y las aguas. Por ahí pasan todos estos sistemas, pero básicamente una conexión directa con el lago de Texcoco no se tiene ahorita. Pero sí tienen un funcionamiento muy importante y juegan un papel crucial en el tema para poder llegar a regular las aguas de precipitación y todas esas zonas evitar que se lleguen a inundar. Es por eso que este proyecto que se tiene con agua, que al cabo es un proyecto integral, de hecho, ese proyecto nace de un plan hídrico que se crea en la Conagua, digo, en la UAM de Iztapalapa, perdón. Bueno, no en la UAM de Iztapalapa, como tal en la UAM. Un plan hídrico que lo que busca es usar de forma integral este lago. Afortunadamente ha llegado a ya instancias de Conagua para ver la viabilidad de este proyecto. Y bueno, en esa parte ahorita lo que se tiene, que puede ser una forma para regular las inundaciones, puede ser una fuente de agua y hasta puede llegar a ser una fuente de recreación, hacer como una especie de una laguna recreativa en la cual la gente puede estar ahí y por medio de instalación de plantas potabilizadoras llevarlo a un sistema de consumo humano. Claro, claro, porque ahí es una zona donde suceden estas paradojas, ¿no? De que no hay agua o Pero te hay mucho. inundas, Sí, ¿no? sí, Entonces, porque no es un agua potable, es un agua completamente, pues ya viene, lamentablemente no tenemos un sistema de captación o de conducción de agua de lluvia que vaya separado al sanitario, siempre van combinados, ¿no? Y entonces esta combinación de aguas pues hace que el agua sea pues fétida en algunos puntos, ¿no? Entonces sí tienen mucha agua de mala calidad y luego no tienen, o sea, ellos no tienen agua para tomar, pero sí tienen ahí agua muy cerca que hasta los llega a inundar, ¿no? Y les causa daños por mucho tiempo. sí, pues sensacional proyecto, ¿eh? Ojalá avance. Vamos Sí, a la verdad. regresar vamos a regresar a lo que nos cuenta lo que nos comenta la audiencia. Ok. Samuel Cruz nos dice, ¿cuáles son las zonas críticas en la Ciudad de México? Pues bueno, las zonas más críticas es la parte de Iztapalapa, la zona norte de Iztapalapa. Bueno, la parte de que es Santa Catarina, son zonas muy, muy fuertes. Hay muchas partes en Tláhuac que también, pero bueno, realmente, ¿cuál es una zona crítica? Tristemente estamos llegando al punto que ya casi todos lados es una zona crítica. O sea, si No me hacemos memoria, digas. si hacemos memoria y regresamos un poco atrás, todas las aguas, bueno, al menos los puedo decir donde tiene usted su casa, que es en la zona sur, nosotros teníamos agua sin problema hace 10 años y ahora ya tenemos que instalar sistemas de bombeo para poder llegar a tener agua en las casas. O sea, ya la disponibilidad de agua sí se está viendo muy, muy afectada, ¿no? Digo, una de las principales fuentes que se tienen como agua potable a la que es la Ciudad de México es el sistema Cutzamala. Y digo, y eso no es algo nuevo, ¿no? Sabemos que las presas que abastecen al sistema Cutzamala están por debajo de lo que tendrían que estar, ¿no? O sea, sus niveles de almacenamiento sí están por abajo. Qué barbaridad. Sí, yo te comentaría que aquí en la Benito Juárez, en la zona de la Uh-huh. colonia Portales, que es una colonia de clase media, en algunas partes clase media alta, está Ajá, plagado de mantas que de agua. advierten, no compres aquí, no hay agua, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué Es que fuerte. es una barbaridad, ¿no? Sí, y estamos hablando pues de la zona centro de la ciudad, o sea, no estamos hablando de zonas muy marginadas, por decirlo de una forma. No, no, para nada, pero sí ya se vuelve un problema crítico, horrible, Claro. de escasez, y es muy frecuente ahora, antes no se veía, ahora es muy frecuente ver pipas descargando agua en los edificios, Sí, ¿no? claro. Y no nada más ahí, digo, en todos lados, por ejemplo, la zona de Milpalta también. Tienen situaciones de tandeo de agua desde hace mucho tiempo. Digo, ¿qué quiere decir con esto de tandeo? Que el agua se les va dando por ciertas horas, a los días, y hay veces que son por días, 2, 3 días, te doy 4 horas agua y tú tienes que un poco ver cómo la juntas, ¿no? Claro. Sí, sí. De hecho, ¿Cómo? hay unos documentales ahí en temas de agua en la Ciudad de México que son
le abren uno mucho los ojos en YouTube y todo eso ahí está. Coméntanos algunos, nos puedes Se orientar de llama alguno. agua, ¿cómo se llama? H2O CDMX, así se llama ese. Es Ah, es muy bueno este documental. Y muy hablan bueno, temas hasta de la calidad, de la disposición que se hace del agua negra al Tula, ¿no? De la gravedad y de lo crítico que es esa descarga. claro. Bueno, recibe los saludos de Brian Gutiérrez, que Muchas nos gracias. dice, Bueno, excelente contenido, gracias por compartir. muchas gracias. Bueno, entonces yo te preguntaría, Antonio Bernal, desde la Conagua, ante este grave problema de la Ciudad de México y de todas partes, ¿cómo ven en la Conagua la captación de agua de lluvia? Porque me parece que uno de los problemas es el abasto de agua de cierta calidad y la lluvia, me parece, aunque si no es así me corriges, es lluvia, es agua de cierta calidad, ¿no? Que con un Claro, tratamiento mínimo puede ser ya hasta potable, ¿no? exactamente. ¿Cómo están viendo en la Conagua el agua de lluvia? ¿Girará el gobierno de México alguna vez a darle prioridad a la captación de agua de lluvia? Pues, bueno, en Conagua como tal, como somos una entidad a nivel federal, digo, lamentablemente luego tenemos que atender esas situaciones que son macroproyectos, son situaciones que van muy grandes. Aquí yo creo que esa importancia que se podría tener de esos sistemas de captación de agua puede ser a nivel sistema operador de agua. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Obviamente, pues con agua tenemos ahorita situaciones muy fuertes o proyectos muy grandes que luego es como complicado tener la capacidad de poder llegar a tener tantos alcances. Digo, como tal, digo, y eso lo digo a nivel muy personal, los sistemas de captación de agua pluvial creo que tendrían que ser una opción en todos los edificios nuevos que se están construyendo, ¿no? Porque también es otro problema, ¿no? La cantidad de construcción de edificios nuevos es muy grande. Entonces, esos sistemas de captación tendrían que ser ya una parte hasta cierto punto normativo, ¿ah? Para que pudiera llegar a funcionar, porque son muy amigables esos sistemas, lo repito, o sea, sí son sistemas que nos pueden ayudar mucho a combatir el tema de escasez de agua. Entonces, ahorita aquí como en Conagua como tal, a nivel muy personal, desconozco si hay como tal un proyecto que esté enfocado a esta situación. Al menos en la gerencia en la que estoy adscrito, no tenemos ahorita ningún proyecto que yo esté enterado de esta situación de captaciones de agua de lluvia, pero sí creo que se debe un poquito más a las dimensiones de esos proyectos. Bueno, pues si necesitas de nuestra colaboración para impulsar en la Conagua la captación de agua de lluvia, cuenta con nosotros. Claro, claro. Esto Digo, que estás no tengo diciendo, las facultades pero con mucho gusto podemos platicarlo. bueno, esto que estás diciendo de que en los nuevos edificios, en las nuevas construcciones, la visión debe ser diferente y debe de captarse el agua de lluvia, te pregunto si esta visión diferente también debería de implicar la separación de las aguas, ¿no? Porque el ejemplo que siempre ponemos es que de 200 litros de agua que le lleva a una persona diario, se van a convertir, 6 se van a convertir en agua negra. Ujú. Y todo lo demás puede ser tratado muy fácilmente, ¿no? Exactamente. En el sistema que tenemos hoy, los 200 litros que llegan, los 200 se convierten en agua negra. En aguas negras, exactamente. ¿Qué vamos a hacer, Antonio Bernal? Sí, no, por eso es lo que le comentaba hace rato, ¿no? Lamentablemente todos los colectores de agua pluvial que se tienen son sistemas combinados. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que es el agua que llueve toca el piso, entra a la alcantarilla y se mezcla con las aguas negras provenientes pues de de las casas, de las industrias y todo. Entonces, contar con sistemas de separación de agua pluvial con agua sanitaria sería fabuloso, porque como usted lo dice, son bondades impresionantes. Simplemente hasta las aguas de lavadora, todo eso son mucho más fáciles de tratar que un agua residual, ¿no? Y si tuviéramos estos sistemas para poder, donde llego y conecto mi lavadora y pongo mi manguerita para que desagüe, que ese mismo sistema estuviera separado, se pueden dar tratamientos muy ligeros para poderse reutilizar en otras cosas.
claro, claro. ¿no? Entonces sí sería, esa parte sería muy bueno, que se pudiera hasta cierto punto llegar a hacer una regla, una ley que se pudiera hacer que todos los sistemas fueran así para los nuevos fraccionamientos, sería una cosa fabulosa. Y ahorita que mencionas esto, me viene a la mente el trabajo de un maestro tuyo, Eugenio Gómez. Ah, Seguramente te sí, dio sí, clases, ¿no? claro, de verdad de que de que me dio clases, él fue mi asesor de proyecto terminal. Ah, mira, nada Sí, sí, más. sí, sí, no, Bueno, toda la admiración al maestro. y seguramente conociste su proyecto de pozos de captación de agua de lluvia para infiltrar el acuífero, ¿no? Sí, de ¿Cómo hecho, ves? mi A pesar proyecto de que lo terminal fue, quieras tanto, ¿esta es una solución viable? pues aunque digo, sí, la verdad, digo, lo quiero y aparte es un proyecto en el que yo colaboré, mi proyecto terminal fue en eso, fue hacer el sistema de captación de agua pluvial para unas bodegas en la central de abastos y los excedentes iban a un vertedor de demasías para después poder pasar a un pozo de infiltración. Entonces yo creo que Cuéntanos. es una fuente viable, la potabilización, la infiltración de agua de lluvia es una fuente, como hablábamos hace rato, ¿no? El agua de lluvia es un agua que no requiere un tratamiento muy exhaustivo para poder llegar a tener una calidad de agua muy, muy decente. Entonces estos sistemas pueden convertirse en una recarga que ni siquiera se tiene considerada de los acuíferos. O sea, los acuíferos se están recargando por la pura precipitación que cae en las zonas altas, en las zonas serranas, pero pues cada vez se está viendo más reducidas estas áreas por la urbanización. Entonces, este sistema es muy viable. ¿Nos puedes contar qué pasó con ese proyecto de captación de agua de lluvia en los techos de la central de Abasto? Pues bien, iba muy bien, llegó aparte de construcción, el tema fue ahí el tema social. Lamentablemente, todos los tubos que teníamos para la conducción del agua pluvial nos los robaron. Pero sí, sí estuvo, era un proyecto muy interesante. De hecho, en la UAM en la UAM de Iztapalapa se tiene un pozo que está captando, que está infiltrando el agua de lluvia Sí. del edificio del LATE, creo que es un anexo técnico ahí de ingeniería, se está captando el agua de lluvia de ese edificio para ingresarla a un pozo de infiltración. Bueno, eres muy decente y muy prudente porque yo sabía que hubo ahí mano negra y corrupción para la asignación del proyecto. Bueno, sí, no, ahí hubo otras cosas que se salieron de la posibilidad de llevar a cabo o concluir a buen término este proyecto en la central de Abasto. Pero sigue siendo un proyecto viable y Claro. formidable, ¿no? Sí, sí, claro, es un proyecto muy interesante, de un poquito de mayor inversión, sí, pero sí es un proyecto muy viable. Sí, es una lástima. Y el pozo que está en la UAM, efectivamente, tú lo has de conocer muy bien, también permite, además de inyectar agua, Ujú. de meter agua al acuífero, permite hacer observaciones, ¿no? Claro, sí, estaba instrumentado ese pozo para poder ver el comportamiento de los niveles del acuífero, ¿no? Y que aparte es un acuífero que respondía de una forma muy rápida a las lluvias. Digo, porque obviamente en el tema de agua subterránea no pensamos ver lo mismo que en un río, por ejemplo. El agua llueve y vamos a ver el reflejo del crecimiento del nivel de agua a lo largo del tiempo, en temas de meses, ¿no? O hasta años podríamos llegar a pensar, ¿no? No es lo mismo como una precipitación a nivel superficial que llueve y se va. Entonces, este pozo que se tiene ahí en la UAM permitía observar que la recuperación del acuífero por la presencia de lluvias era rápido. Hablamos en temas de días o semanas. Digo que en temas de aguas subterráneas son tiempos muy rápidos. Uh-huh. Eso Y es. entonces sí, ahí se tenía una instrumentación, teníamos un data logger que estaba instrumentando eso y un medidor de flujo para ver el agua que estaba ingresando. Entonces, la captación de agua de lluvia en los techos, en algunas partes en los pisos limpios, y la inyección de agua de lluvia en pozos exprofeso pueden ser una solución o pueden aportar a la solución de la escasez de agua en la Ciudad de México. Claro, a un punto de vista personal, yo creo que son una fuente muy viable para poder combatir los temas de la escasez de agua, ¿no? Y tener un poquito de mayor disponibilidad de agua. Y Muy aparte que son bien, temas que no son tan caros, ¿no? ¿no? No, no, o sea, bueno, o sea, si lo comparamos contra una planta potabilizadora, que es una inversión muy grande, y su mantenimiento también, bueno, estos sistemas tampoco son no necesitan demasiado dinero. Eso es.
Estamos hablando con Juan Antonio, con el ingeniero Juan Antonio Bernal Villa, que es de la Conagua, que tiene una visión muy experimentada sobre los problemas del agua en el país. Y estamos llegando a la parte final de este conversatorio que te agradecemos mucho, Antonio. ¿Cuál sería el mensaje final que quisieras compartirnos, Antonio? Nos has platicado una situación trágica. Sabemos que el problema del agua no es un problema de México, sino que se No, está convirtiendo en un problema del mundo. Los más pesimistas dicen que se nos vienen encima guerras por el agua, ¿no? sí, sí, Ya no va a ser por el oro o por la plata, sino por el agua. Entonces, nuestro país tiene la fortuna de que le está cayendo agua del cielo, ¿no? exactamente. Y tiene la desfortuna de que la deje ir al drenaje con toda alegría. Sí. Entonces, para ti, un joven profesionista formado sólidamente, un ingeniero que ahora está en la zona donde se toman las decisiones con respecto al agua en el país, ¿cuál sería el mensaje que le quisieras dejar a nuestra audiencia? Pues bueno, básicamente más que un mensaje sería pensar que tenemos que hacer un uso muchísimo más consciente del agua, ¿no? Del tema de la disponibilidad es una realidad que la disponibilidad de agua se está viendo muy disminuida por muchos temas. También tenemos el pensar de que este sistema de esto del calentamiento global está cambiando mucho el ciclo del agua. La cantidad de agua que nos llovía antes, nos llueve tal vez lo mismo, pero en periodos más cortos. Por lo tanto, tenemos a lo mejor muchos otros problemas de inundación. Entonces, básicamente el mensaje es ese, ¿no? Que tenemos que tener un uso de consumo de agua mucho, muy consciente, sin desperdiciar tanto el agua y sabiendo que es realmente una realidad que tenemos problemas ya de disponibilidad de agua. El reciclaje, Juan Antonio. No, bueno, es que básicamente el reciclaje es lo que se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. Como usted bien lo dijo hace poco, hace ese tiempo, 200 litros de agua que le llega a una persona por día son 200 litros de agua que se van literal a la coladera, ¿no? Y entonces son agua que completamente ya perdimos. Digo, una de las ideas del proyecto de JICO es eso, que el agua sea reciclable, ¿no? Que se vuelva a ocupar toda esa agua. Por eso es de las bondades tan grandes que tiene este proyecto. Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de este conversatorio. Ha sido un placer escucharte, Juan Antonio. Es muy satisfactorio ver la calidad de estudiantes, de profesionales que están egresando de la UAM y tienes un reto fantástico enfrente de ti, ¿no? Creo que a los hidrólogos les vamos a deber el bienestar futuro si es que lo alcanzamos, pero se los vamos a deber en gran parte, ¿no? Entonces, Claro. ¿algún mensaje final, Juan Antonio? Pues sí, que no desperdiciemos el agua, seguimos usando el agua. Y bueno, también es un gusto ahí presumir que en la Conagua somos muchos egresados de la UAM de Ingeniería Hidrológica que estamos formando parte de una institución tan importante como esa. Y pues bueno, a seguir pensando que el agua no es eterna y que tenemos que cuidarla muchísimo, porque no sabemos cuándo se nos puede terminar. Muy bien, muy bien. Nos quedamos con ese mensaje. ¿Han escuchado ustedes al ingeniero Juan Antonio Bernal Villa, egresado de la UAM y profesional de Conagua? Así llegamos al final de una emisión más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Muchas gracias a nuestras productoras Lilia Naya, Lucy Miguel, por todo el esfuerzo y la eficiencia técnica que ponen para que esto pueda suceder. Gracias otra vez, Antonio Bernal, y gracias a Muchas todos gracias. los que nos han escuchado en esta ocasión. Les recordamos que estos conversatorios son semanales. Empezamos el próximo viernes a las 7:15 y nos dará mucho gusto contar con su presencia, con su participación, con sus comentarios, porque eso enriquece la discusión de un tema tan crítico como es
es la disposición de agua para los seres humanos en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucy. Gracias, Lilia. Gracias, Antonio. Gracias, Adriana Bernal, que estuviste en la sombra coachando a Antonio. Y nos veremos el próximo viernes. Muchas gracias. Pásenla bien. Cuídense mucho.